del controlador del riego, que entonces hoy en la noche vamos a hablar sobre los controladores. Estos son los asuntos principales que vamos a hablar. Yo creo que usted puede ver que hay dos tipos principales de controles, que hay el patrón y el smart, el despierto. Y ahí van a entender cuáles son la información que usted va a poner en esto y por qué esto va a afectar entonces lo que tiene el cronograma que tiene usted, cuáles son las zonas base de riego, y también vamos a hablar sobre los árboles y también los sensores con el controlador. Primeramente vamos a ver entonces en dos tipos principales de controladores. Entonces, ¿qué es un controlador? Básicamente, usted puede pensar en como el cerebro del sistema de riego en términos de cómo es que se propaga el agua. Como sabemos todos nosotros, todos los tipos de plantas necesitan de agua para sobrevivir y crecer, y todas las casas tienen casa que es de la ciudad, y donde, como usted puede ver, hay entonces un medidor que es de la ciudad, de la agua de la ciudad. Entonces, ¿cómo es que se aplica esta agua? ¿Qué hora? ¿Qué frecuencia? Para hacer el riego de las plantas. Entonces, es donde entra el controlador y hace el riego de las plantas. Entonces, el controlador está conectado entonces con el Ralph, y desde este punto entonces puede permitir que la agua sea entonces distribuida para las plantas de acuerdo con el cronograma que tiene uno. Entonces, hay tipos diferentes de controladores, y la diferencia principal es que hay los tradicionales que están en un cronograma fijo. Y sea lo que usted le programa, así va a funcionar. Los que son smart, por otro lado, trabajan con el clima local y se ajustan dependiendo de la información que reciben, para poder ajustar a su cronograma. Por eso se llama smart o inteligente, porque sí puede utilizar esta información de manera inteligente para poder hacer el cronograma de riego. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas informaciones para imputar en los controladores? Estos son los tipos principales de riego. Hay maneras diferentes que impactan a la cantidad de agua que va a ser utilizada y cuánta agua debería ser utilizada, y el ideal es el mismo. Entonces, los principales es tipo de suelo, tipo de planta, tipo de propagador o sprinkler, si está bajo el sol, si está en la sombra y otras cosas. Vamos a mirar al tipo de suelo. Hay tres tipos principales de suelo, que es arena, que es suelo, y que es barrio. Bueno, si uno va a la playa, ahí es donde es la de arena. El loma es irregular, pero también hay el de barrio. Usted va a descubrir qué tipo de suelo tiene usted. Usted solo para hacer la prueba, usted entonces agarra un poco de este suelo y usted como le disminuye para ver cómo que se quiebran. Y dependiendo entonces de cuánto tiempo que este lazo puede formar, usted puede entonces decir qué tipo de suelos, como si se queda un pegado y cuánto tiempo se queda un pegado, es como usted puede determinar qué tipo de suelo. Entonces, sí, los que se quedan pegados más tiempo son los de barrio. Y puede ser, es el tipo regular de suelo. Ahí entonces depende de la cantidad de agua que uno le echa, que el suelo franco, Zen tiene la menor capacidad de sostener agua. Y el
suelo franco es que tiene la mayor capacidad. Y para la misma cantidad de área de suelo franco, si expandido, puede guardar la menor cantidad de agua cuando comparado con el barrio. El segundo barro, perdón, hay una gran diferencia de las plantas, de la cantidad de agua que necesitan. Entonces tenemos este que es patrón, que está categorizado. Todas esas plantas en 4 categorías, que es alta, moderada, baja y muy baja. Que son altas son las gramas, por ejemplo, del moderado. Entonces son lo más común, más usuales, que son las flores, árboles de frutas, rosas. De los que son bajos son varias plantas nativas de California, Mediterránea, y los que son bien bajas, entonces son las que toleran, son las especies que toleran entonces la sequía. Entonces nosotros hablamos de cómo es que la base de las plantas puede afectar muchísimo la cantidad de agua uno necesita, porque ahí sí se puede determinar cuánto de agua necesita, porque usted puede ver que a veces el mismo tamaño de área, pero si usted le aplica, le pone o planta a una gran cantidad de plantas que utilizan muy baja, necesitan baja agua, entonces uno va a ahorrar bastante agua. Entonces, la profundidad de la raíz. Aquí usted puede ver que hay una gran diferencia de todos. Entonces, usted puede ver que los que tienen las raíces más cortas necesitan más agua. O sin, sin toda la frecuencia, ellos no logran conseguir toda el agua que necesitan. Usted puede ver que estas, por ejemplo, tiene las raíces bien profundas y entonces tiene más posibilidades de buscar agua en el suelo. Entonces no necesitan tanto que uno le eche agua. Solo necesitan agua, aunque sean días calientes de verano, pero algunas veces al mes o a veces hasta más que eso. Entonces, es un gran factor otro para determinar la cantidad de agua que uno necesita utilizar. La exposición al sol es un grandísimo factor. Bueno, si uno está expuesto al sol, necesita más agua que uno que está en la sombra. Es lo mismo aquí. Uno necesita mucha agua y aquí no necesita tanto. El ámbito. Todos saben ustedes que la inclinación, perdón, ah, la parte que necesita de más agua es la parte más alta. Y, y sabemos que no debemos plantar nuestras plantas entonces en un suelo que tenga una inclinación muy acentuada. El próximo factor importante es el tipo de riego. Y hay 4 tipos principales de riego. El primero es el spray, que se utiliza muy a menudo, y también tiene el que es fijo, que tiene varios postes chiquitos para hacer el spray. El otro es que tiene entonces un yato de agua. Entonces, esto es básicamente para las grandes yardas que tienen que cubrir una gran área de grama. Para los que gotejan, hay 2 tipos. Hay este que ustedes están viendo que ahí caen las gotas desde esta parte, y el otro es una línea donde usted ve, quizá no puede ver, pero es como
esta manera donde uno tiene unos huequitos y donde entonces la agua cale o goteja desde de esta manguera. Ahí el spray, el rotor, utiliza más agua que los que gotejan. También bastante preciso los que entonces gotean para las plantas porque uno no tiene la parte de evaporación, como se hace en el spray, en el rotor. Entonces, hay varios factores juntos. Aquí tenemos varios factores, todos esos factores juntos. Si uno ve esto, uno puede ahorrar mucha agua con las mangueras. Entonces, una cosa que yo puedo sugerir es hacer el tipo de riego goteado. La zona de hidrato. Entonces se puede utilizar de la misma manera. Una área de hidratación no hay solo una manera de hacerlo. Básicamente uno puede pensar en grupos diferentes de plantas donde tiene diferentes o necesidades de utilización de agua iguales o diferentes. Entonces, si uno tiene una manguera, este es como mira, uno puede mirar, uno tiene que tener una manguera para un tipo de zona de plantas, si es que necesita más agua o si es que necesita menos agua. Entonces, aquí tenemos zonas diferentes de, de, de hacer el riego. Entonces, y hay maneras entonces diferentes que tiene que hacer el riego, que tiene que tener entonces el controlador. Entonces, el factor, hay muchas zonas diferentes. Por ejemplo, si usted utiliza las áreas, las zonas de mucha utilización de aguas, pero si tiene el bajo. Entonces uno puede diseñar programas diferentes de acuerdo entonces con la cantidad de agua necesaria dependiendo de la zona. Entonces si uno está en la zona de mucha utilización de agua, la zona alta, entonces puede ser que si uno está en la zona baja recibe mucha agua porque está en el mismo sistema y no es bien, no es bueno para la salud de las plantas. La hidrozón es un concepto crítico para la eficiencia de la irrigación. Si ven esta foto, podemos decir que hay tres zonas en esta foto. Una es el pasto. La zona 2 es la zona de baja agua. El árbol debería ser otra zona, solo para el árbol. Pero vamos a hablar de eso en un segundo. Los árboles también necesitan agua. Necesitan su propio horario también. Por eso muchos de los árboles deben de tener su propia zona. Vamos a ver otro jardín aquí. Este es otro jardín. Es como pueden ver aquí, está esta cama aquí. Y aquí hay plantas de agua baja. El jardín vegetal ahí tiene su propio horario. Por ejemplo, tiene que recibir agua cada día. Mientras estas plantas de baja agua tal vez solo necesiten 1 o 2 veces por mes. Así que tenemos dos zonas diferentes aquí. Ahora, comprendemos lo que es una zona de horarios. Lo primero que podemos ver aquí es un control estándar. Pueden ver aquí el programa B. Es en donde se puede programar para zona especial, A, B, C, etc. Para cada zona pueden programar qué frecuencia, la hora de parar y la hora de empezar.
Para un control pequeño es lo mismo. Pueden escoger una zona y ir ahí y programarlo con diferente frecuencia y hora de comienzo y de final. Está este concepto que se llama ciclo y llenar de agua, lo que significa que no se debe dar agua indefinidamente, debe de haber un ciclo para que no se esté recibiendo agua constantemente. Si ven esta imagen, cualquier tipo de tierra tiene una específica capacidad de suelo. Es un concepto un poco complejo, pero por simplicidad, por ahora, vamos a entenderlo como este punto, después del cual, si continúan irrigando, el suelo no puede absorber más. Para su punto de capacidad, se puede permitir que el agua se absorba y entonces comenzamos a irrigar nuevamente. Y el desperdicio aquí es bastante malo. Y una razón es que se le dio agua demasiado tiempo y el suelo no lo pudo continuar aceptando. Es un desperdicio y es que es algo que debemos prevenir. Vemos el ejemplo, digamos, para un pasto que hay que irrigar 80 minutos por semana. Si solo le seguimos dando agua por 40 minutos, digamos que ahora podemos solamente darle agua 2 veces por semana. 80 minutos por semana significa 2 veces por semana, lo que significa cada vez 40 minutos. ¿Deberíamos hacer 40 minutos cada vez? Tal vez no, porque si vemos esta gráfica, el punto de saturación son 30 minutos. Después de los primeros 30 minutos, los 10 minutos últimos simplemente va a ser desperdicio de agua. Es algo que debemos considerar. Para evitar eso, lo que podemos hacer es que dividir esto en 2 ciclos. 40 entre 2 es 20. Entonces, hacer un ciclo de 40 minutos, podemos hacer 2 de 20 minutos cada uno. Así que podemos hacer 2 ciclos en el mismo día y podemos poner 2 tiempos para comenzar diferentes. Podemos comenzar el primero a las 5, de 5 a 5:20 AM y el segundo ciclo, digamos, a las 6, de 6 a 6:20. De esta manera, el agua se puede absorber en la tierra de manera eficiente. Esta es la carta del Departamento de Agua de San José que tiene información útil. Esto está basado en cuántos días por semana. Con las nuevas reglas, esto se va a cambiar a 2 veces por semana. Así que con ello solo podemos aumentar los ciclos por día. Pero la idea es que siempre podemos dividir un ciclo en ciclos más pequeños, más y más cortos. Si vemos esta carta, estamos en mayo ahora. Son 2 veces por semana y para cada ciclo lo hacemos por 29 minutos y después por un día, 3 ciclos por día. Es lo que podemos hacer ahora, pero para junio y julio tenemos que cambiar eso a solo 2 y decir ajustar los minutos por segundo, un poco más largo, o aumentar los ciclos por día, porque vamos a cambiarlo de 3 a 2 días por semana.
Entonces veamos cómo podemos programar un control. El primero, algo que enfatizar es que estoy utilizando dos ejemplos aquí, uno estándar y otro pequeño. La mayor parte de los controles otros pueden ser un poco diferentes, pero la manera principal de manejarlos es igual. Así que si ven este ejemplo, pueden aplicar esto a otros controles que usted tenga. Primero seleccionamos el programa basando en la hidrozona que hablamos y se establecen esas tres cosas. Se colocan para cada programa, con qué frecuencia, porque únicamente podemos irrigar 2 veces por semana, así que así lo programamos. Lo programamos para 2 veces por semana, esa es la frecuencia, y después la hora de comienzo y la hora de termina. Y el tiempo, 29 minutos, 20 minutos, lo que corresponda. En el controlador inteligente es lo mismo. Va a esa zona y lo programa. Para el tiempo de comienzo, la nueva regla indica que debe de ser antes de las 9 por la mañana o 5 p.m., ya sea en la mañana o por la tarde, tardía, o después de las 5 debe de estar bien. Personalmente prefiero por la mañana, porque por la mañana la temperatura es menor, hay menos evaporación, es mejor para la eficiencia del agua. Y mientras más tarde es el día, la temperatura sube y las chances de evaporación en el suelo no van a ser, de absorción en el suelo no van a ser tan grandes como por la noche, cuando hay más absorción. Desde esa perspectiva, mi preferencia es por la mañana, pero puede también ser por la noche si lo prefieren. Otros controles tienen también esta funcionalidad para controlar de acuerdo a la temporada. En este tiene esa opción en donde pueden poner 80% o 100%. En julio o el mes más caliente puede ser 100% y abril o mayo puede ser los meses menos calientes, pueden ser 70 o 80. Lo mismo aquí en el control inteligente se puede mover el control de un lado si se mueve el 13.5% para todas las zonas y entonces el agua va a aumentar 13.5%. Digamos que ahora está muy caliente y si hay que aplicar más agua, se puede utilizar esta guía para aumentar el flujo de agua a todas las zonas. Hay tecnología adicional para ayudar a que el uso del agua sea más eficiente. Una es un sensor, es ese pequeño sensor aquí, que generalmente se instala en la parte alta del techo. Entonces, cuando llueve, puedes sentir el agua, percibir el agua y envía una señal al control. Y el control va a cancelar la siguiente irrigación. Bien, se puede aquí, se va a tardar 6 horas más. Eso es lo que inteligente significa. Puede decir las condiciones del clima y utilizar esto para programar el horario. Aquí vemos de qué manera podemos cambiar la programación a 2 veces por día, por semana.
como Ashley mencionó, de Valley Water, ya pasó esta regla nueva que solamente se puede regar 2 veces por semana. Así que hay un ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Como pueden ver, podemos ir al lunes. Ese va a ser el día de regación y después jueves y poner ese como otro día de regación. Son 2 días por semana. Este es otro ejemplo de un control inteligente. Así que esos son los días. Pueden escoger uno y guardarlo. Y eso sí como lo puede controlar. Mencionamos apenas que hay una nueva regla en cuanto a 2 veces por semana. Lo pueden hacer lunes y jueves o martes y viernes. Solo 2 días durante la semana. Y ese cambio de irrigación a 2 días por semana, tenemos también que acordarnos de los árboles. Los árboles necesitan agua también y mucha de ella. Después de que programamos el control y los jardines y las plantas de poca agua, ¿qué tal los árboles? También hay que darles una absorción grande. La regla son 10 galones de agua por cada pulgada del diámetro de un árbol. Este árbol es un árbol, son 8 pulgadas de diámetro, entonces necesitas 180 galones. Es mucha agua, pero eso es lo que necesita. Así que al principio dije, necesita su propia zona, su propia válvula para manejar la irrigación ahí. Es muy diferente de otras plantas. Podemos pasar para el siguiente. Entonces uno tiene que darle al sistema de agua que realmente necesita. Entonces un goteo para árboles es un método mejor para la regación. La cantidad de evaporación es muy baja, es bien precisa, entonces si uno puede escoger, entonces haga el sistema de goteo, entonces, y puede poder seguir dándole, echando agua despacio, pero frecuentemente. Y otra, otra razón que se necesita eso. Podemos ver, entonces, si uno le asigna cuál es la zona para la árbol, uno puede entonces programar. Si nosotros hablamos, entonces, por ejemplo, a la zona 6 que está asignada para el árbol, entonces uno puede programar mensual o lo que sea. Algunos límites para los controladores. Lo mayor de ellos es a la zona uniforme, digamos, entonces que aunque sea una zona de agua baja y con plantas nativas, entonces esto es algo que tiene que ser ajustar el agua que necesitan. Entonces, si no es una planta, no necesariamente ellos no les gustan agua demasiado durante el verano y uno puede hasta matarlos si le echan agua demasiado. Pero si uno está una otra zona
de que necesita más agua, que a ellos no le importa, especialmente cuando está más calor, que le echan más agua. Entonces es una alimentación bien grande para los controladores. Otra limitación para eventos especiales, por ejemplo, en una ola de calor y las fluctuaciones, los cambios que también al cambio humano, hay que hacer entonces estos ajustes porque los controladores no tienen tanta precisión así. Aunque la tecnología ha avanzado para los sensores, él es antes monitorear el uso de agua para el jardín, para una detección temprana. Entonces, ¿cómo usted puede ver esto? Entonces, es la cadencia o la secuencia de las cosas. Si uno se instala eso antes de los Ralph, pero uno tiene también un aparato que previene entonces que el agua regrese. Entonces, este está entonces ahí junto al controlador por este cable. Los sensores entonces de irrigación está conectado con el sensor. Entonces, para que usted pueda aprender, entonces, cuánto de agua se necesita dependiendo de la zona. Entonces, aquí es donde usted puede ver en la pantalla cómo se calibra, entonces, toda esta información. Y ahí entonces se convierte después de la calculación, ahí se enciende si está caliente, entonces debe estar 1.4 GPM. Ahora sí, si el índice de este flow de agua, flujo de agua, perdón, se necesita más. Y necesidad puede ser que haya un problema de goteo o sea, se rompió alguna parte. Si uno ve que se está gastando más agua que el normal, hay que verificar esto. Entonces, este es el contenido principal de nuestra charla aquí. Entonces, yo soy Jackie Tong aquí de la empresa Water Efficient Gardens. Yo soy la dueña y también diseñadora de jardinería. Y nosotros estamos aquí para contestar cualquier de sus preguntas y le ayudamos también para poder diseñar sus jardines y también el sistema de irrigación. Muchas gracias. Gracias, Chuck. Fue bastante información, súper increíble y sabemos que necesitamos como un tiempo para poder procesar todo lo que habíamos aprendido. Yo quiero aquí levantar una pregunta. ¿Dónde es que podemos encontrar las últimas restricciones de Ale? Entonces, me encanta que ustedes pusieron esto. Entonces, la sesión de preguntas y respuestas. Y sabemos que este es un proceso que sigue evoluyendo. Bueno, aquí en la sesión de preguntas y respuestas, la primera cosa es que tenemos entonces una tabla para utilización de agua y hoy más temprano usted va a encontrar entonces informaciones más actualizadas en nuestro sitio web y uno puede leer entonces al respecto de la reducción de utilización de agua, el programa de reducción. También hay la página de dónde encontrar a la tienda de venta de agua para saber quién es que es el representante de venta de agua. Entonces, ahí uno va a encontrar varias ciudades y ahí va a encontrar en su región qué tipo de agua específicamente para cada cliente. Entonces, por ejemplo, en una de las diapositivas aquí enseñó cuál es el calendario, o sea, cuál es el cronograma para irrigación el lunes, martes, miércoles, por ejemplo, un ejemplo de San José, que se necesita de esta cantidad de agua, pero en San José puede ser que estos días cambien.
Entonces puede ser que estos días específicos sean diferentes. Entonces usted puede verificar entonces en este enlace que te va a enseñar cuáles son los días y las restricciones para cada área. Otra pregunta, entonces si este cronograma de 2 días a la semana se sirve entonces para todas las planas. Bueno, esto es para todo el tipo de irrigación que usted tenga. Entonces, si usted tiene el tipo de irrigación, de goteamiento que está, si está entonces saliéndose, escapándose y se le ve que está en la acera, entonces hay un problema y hay que cuidar y ajustar esto. Nosotros le damos mucho ánimo a lo que le decimos, le damos ánimo a todo que no hay necesidad que uno esté irrigando las plantas más que 2 veces a la semana. Entonces, les doy, lo motivo a poder reducir la cantidad de utilización de agua y durante esta sequía para que ustedes puedan entonces racionar la cantidad de agua que sea utilizada. Actually, creo que esto también se aplica a los árboles o hay una regulación, un reglamento diferente. Bueno, no se aplica a los árboles. Nosotros vemos que los árboles deben de tomar prioridad en los jardines. Entonces, si usted tiene que producir algún tipo de irrigación en otras áreas, usted entonces debería de priorizar la salud de sus árboles y irrigarlas. Entonces, no queremos que las personas, que durante la sequía, las personas dejen que se seque y muerda entonces sus árboles. Entonces, si uno quiere hacer una irrigación profunda, no es necesario hacerla tantas veces, pero 2 veces a la semana, 2 veces a la semana para los árboles, la realidad es que no se necesita hacer esta irrigación tan frecuente para árboles. Entonces, si usted quiere disminuir la cantidad de irrigación en su yarda, entonces usted tiene que hacer el programa de acuerdo con su área y entonces se hizo un webinar entonces para la salud de los árboles. Entonces estén de ojo para ver cuándo sale esta información, pero nuevamente ellos quieren educar a las personas para que puedan utilizar la agua de manera más eficiente y saber cuáles son las zonas y qué tipo de restricción se aplica. Muchas gracias por aclarar y también por promover nuestro próximo evento. Sí, y hay bastante contenido y de manera estratégica nosotros planeamos entonces para informar todas las reglas y restricciones que involucran entonces la utilización de agua. Yo voy a ver aquí en las preguntas y respuestas para ver si hay algo que nosotros podemos contestar. Una pregunta de Roger, que hay cómo determinar el tipo de suelo, cómo que se puede determinar el mejor tipo de suelo que es diferente de lo que está abajo. Parece que el suelo de la parte superior parece ser que es barro. Bueno, hay maneras diferentes de hacer esta prueba de suelo y hay manera especializada, utilizan una prueba química para esto. Y también, según lo que describió usted, parece que el inferior es el tipo real de suelo que está irrigado y entonces parece que donde sí se van a crecer las plantas que estén con las raíces allí. Sí, pues entonces, si uno tiene que pensar qué parte del suelo está tocando las raíces de sus plantas, entonces para saber si uno tiene que utilizar qué tipo de base de plantas que tiene, utilizar de acuerdo con el suelo. Tenemos una pregunta aquí temprana. Alguien pregunta si uno está haciendo el riego 2 veces a la semana, ¿cuánto deberían entonces de activar a su spray, el sprinkler? Entonces, vamos a ver, bueno, es, es un jardín de agua abajo, no.
buena pregunta, no sabemos. Si usted quiere, por favor, aclara para nosotros qué tipo de agua se utiliza en su jardín. Bueno, de acuerdo con la presentación, hay una compañía de agua que uno enseña allí en la diapositiva cuánto de agua por cuántos días. Entonces, en una semana uno puede saber cuál es el total de la cantidad de agua necesaria, si necesita 2 veces a la semana. Entonces, a partir de eso es cuando uno puede calcular cada ciclo, cuánto es que necesita, qué cantidad y la frecuencia. También si yo pues mira a su proveedor de agua a ver, saber si ellos restringe a su irrigación, que no se puede utilizar más de 15 minutos para su sistema de sprinklers. Y como ya hablamos anteriormente, entonces hay sprinklers que son de alta eficiencia. Entonces mantenga esta información en mente. ¿Cuál es el total de irrigación que está permitido a usted por día? Gracias. ¿Usted recomendaría a plantas que tienen raíces profundas? Bueno, creo que este es un producto de las árboles, ¿verdad? ¿O usted es una defensora de las pipas tipo T para irrigación por las mangueras caseras? Bueno, así todavía hay cómo hacer este programa de absorción de agua con los árboles. Entonces, muy bien. Si uno tiene alguna pregunta, si alguien de Valley Water tiene algún tipo de reglamento durante este periodo de tiempo que todavía tenemos. Bueno, yo sí voy a hablar de algunos de los ítems de hay entonces rebates, o sea, reembolsos. Si uno tiene controles inteligentes y eficientes de agua que se ajustan automáticamente, entonces uno puede hacer su solicitud y enviarle a nosotros. Nos digan, hay $300 de reembolso para su controlador inteligente y normalmente uno se utiliza para casas y también para los reembolsos que habíamos hablado. Está buenísimo también para un sistema de detección de escape, porque uno no quiere que su cuenta se suba muchísimo para que después se percate que había un problema. Y esto está hasta $1,000 por cada sistema de esto, de acuerdo con lo que está en el mercado. Entonces, si usted tiene su jardín, entonces uno puede utilizar el sistema de irrigación para que no tenga que utilizar o gastar o mal utilizar a su agua. Entonces sí tenemos este programa de reembolso que ofrecemos. Gracias por hablar sobre eso. Y sabemos que también podemos tener eso, uno puede enviar un correo electrónico. Si un árbol necesita de 10 galones por hincha cuadrada, entonces es solo para aclarar cuál es la frecuencia que uno necesita, esto por semana, o por mes. Bueno, entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia? Yo creo que es un proceso para descubrir eso. Es diferente para cada árbol. Si uno está haciendo 180 galones para cada irrigación, yo diría que no tiene que ser por semana, no tiene que ser por semana o por mes. Yo diría que cada semestre o cada 6 meses. Entonces, si uno puede descubrir el cronograma adecuado para cada árbol. Y además de eso, yo voy aquí a agregar un enlace de la organización de este distrito que le da informaciones súper importantes. Entonces, con respecto a estas recomendaciones, con respecto a su sistema de irrigación. Gracias.
Alguien preguntó aquí si uno tiene alguna recomendación en algún tipo de programa para sensores. No podemos hacer No recomendaciones podemos hacer especiales. recomendaciones específicas, así que depende de su uso, pero La lo que tiene que utilización considerar, aquí, perdón, que yo me no atreví a podemos responder. promover Bueno, una marca sobre la lo que tiene otra, que considerar lo que es depende comparable de con cómo su controlan sus sistema de irrigación. controladores de irrigación. Entonces, para empezar con esa, ¿qué La tipo de manera de sistema empezar tiene es usted? con el control que usted Ah, tenga para que y debe sepa saber qué qué tipo de marcas son marcas que son compatibles con eso. comparables con esto. Gracias. Pueden ver las preguntas en la chat. Or also checking in with the Spanish channel to see if there were any questions from that breakout room. I saw a question about don't established trees need more. Sí, vi una encuesta sobre si los árboles establecidos necesitan más agua. Si hay un árbol que está establecido y fuera de los límites del medio ambiente y no está recibiendo irrigación, en tiempos de sequía es importante recordar que se deben adaptar a la irrigación que reciben en su espacio, así que sus árboles no se van a sentir mal, aun si son árboles grandes establecidos. Si tienen uno en la mitad del jardín, tienen poco jardín o poca irrigación todo el tiempo, su árbol se ha acostumbrado a ello, así que no necesita cambiar sus patrones de irrigación. Y pueden considerar cambiar a una irrigación por manguera, porque lo que se ha establecido es con irrigación constante. Y también, mientras digamos más la sequía, los niveles de agua, es posible que los árboles tengan más dificultad en encontrar irrigación, así que vean símbolos de estrés en los árboles. Quiero añadir a lo que dije en la presentación, las plantas mismas, la irrigación puede ser precaria para la irrigación. El jardín es de uso muy alto de agua, así que en lo posible reduzcamos el uso de agua con plantas que usen menos agua. Y también usar los productos de los que hablamos hoy. Yeah, really great point, Shelky. And actually, the Buen punto, Shelky. En el programa anterior nos enfocamos en las prácticas de que habló Chico, que son otros elementos para hacer una recomposición de lo que sobra en su jardín para conservar agua y recursos. Sí, el paisaje de baja agua no solamente ahorra agua, como pueden ver atrás de mí, pero son todas plantas nativas, tienen flores, y es un hábitat correcto para plantas de uso bajo de agua. Así que es un paisaje de muchas familias y es algo a lo cual considerar. Valley Water tiene un programa muy bueno en donde si ponen plantas de uso bajo de agua, es mucho menos uso de agua por pie cuadrado. Es un programa muy bueno. Alguien que se nos une, que está fuera del distrito de Valley Valley, si puede ver a la página de web de su ciudad
En cuanto al uso de agua, muchas ciudades están ofreciendo programas similares. Okay, we had another question about if Tenemos either Valley Water or otra Water pregunta, y es si somebody can get a Valley Water. certification for an installed irrigation system, and if either ¿Alguien puede Valley comentar Water sobre una evaluación de la instalación de un sistema de irrigación? Yeah, I can start with that. So yes, Sí, Valley Water puedo has comenzar con eso. Valley Water absolutamente tiene un programa. Se llama el programa de encuesta de agua en exteriores. Se ofrece a sitios residenciales en nuestro condado y vamos a enviar a un profesional de paisaje para hacer pruebas, ver las estaciones, si irrigadores están descompuestos o cosas así, y pueden hacer recomendaciones sobre horario de irrigación y hacerlo más eficiente. Si usted vende nosotros donde venden agua, pueden tener un programa para atrapar agua y pueden utilizar el programa de atrapar agua en lugar de nuestro programa, pero los demás en nuestro programa es elegible por nuestro programa y lo recomiendo ampliamente. Es un muy buen programa, muy informativo y los exhorto a seguir la encuesta y hacer preguntas que están haciendo para que aprendan a hacerlo y busquen estas cosas en el futuro también. Para jardines de eficiencia de agua, ofrecemos este servicio. Conseguimos el resultado auditivo de Valley Water para sugerencias de productos. Vemos la auditoría que se hizo, que recibimos, para incrementar la eficiencia de los productos de irrigación que tenemos. Y todos los productos y es que se puedan usar. Así que, sí, estén bienvenidos a contactarnos sobre nuestros servicios. that we have here. Thank you. Tanto servicio que tenemos aquí. Gracias. Let's see. Does anybody, and I'm not sure if you all can recommend, but does anybody in the North Bay help to set up an irrigation control? Alguien en el norte de la bahía puede ayudar a establecer un sistema de irrigación. Send an email to me. Envíen un email a mí y podemos ver y sugerir algo. Cualquier fuera del área de Shelby, hay un programa que ofrecemos entrenamiento para profesionales sobre el paisaje. Si van a nuestro sitio, la página de internet, pueden buscar la certificación en esa área. Mhm. Yeah, I dropped the link in the chat, quell.net. Puse el enlace en el chat, You can also go ahead que es and un recurso ahí. water conservation strategy that you'd like to apply. So folks are qualified and have skills. Pueden escoger lo que necesiten dependiendo de la estrategia de irrigación que necesiten. Agua de lluvia, agua gris. Hay muchas fuentes diferentes en esa área y voy a asegurar de ponerlo ahí en el email de seguimiento que voy a hacer. Hay otra pregunta acerca de referencias sobre mejorías a los sistemas. Una respuesta similar. Tenemos profesionales, una lista de profesionales en nuestra página. Diseñadores y constructores de paisajes que tienen de experiencia con nuestros programas. Es una lista preferencial de aquellos que tienen experiencia en ayudar a nuestros clientes con ese tipo de programas. Entonces está en la lista. Here's a good question. Mhm. Does mulching Aquí hay una buena help with pregunta. water? If so, what type of mulch would you recommend? El mantillo ayuda a ahorrar agua. Y eso sí, ¿qué tipo de mantillo? Sí, definitivamente. De hecho, para el programa de conversión, uno de los requerimientos es que se
cubra la tierra con algún tipo de mantillo. Eso previene la evaporación del agua. Así que sí. En cuanto a qué productos se pueden comprar, los importantes es el mantillo orgánico. Lo pueden poner y se convierte en un suelo orgánico. Yeah, fantastic. Thank you. Fantástico, gracias. Cuando estamos enfatizando en el mismo programa, también, como Michelle que dijo, un mantillo orgánico es muy importante para construir el hábitat y la salud. También hay algo que se llama Harder, mantillo que es de diferentes maderas, pero también diría que eviten cualquier tipo de mantillo colorado y eviten uno que está molido o uno llamado pelo de gorila. Hay un concepto de que algún mantillo es incendiable, pero si pasa que está bien irrigado, eso no debe ocurrir. Debe estar siempre recorrido, estar bien húmedo y mojado. De esa manera el mantillo puede conservarse bien. Eso mejora la cantidad del suelo y mejora la retención. Por lo tanto, más eficiente uso de agua. Gracias. Not seeing anything else in the Q&A just yet. Veo más en las preguntas. Tenemos unos minutos más. Si tienen cualquier pregunta de último momento. I think something I can do in the follow-up email is also send our previous recording and program as well. En el correo electrónico anterior vi los enlaces también. Well, I've got just a few closing slides to highlight some of our upcoming events. Tengo algunas imágenes que mostrar sobre eventos futuros. Quiero asegurarme que todos sepan que a través de estos programas tenemos algunos eventos ocurrientes que están en su pantalla. El cuidado de árboles durante la sequía en junio 14 y de agua de lavandería a irrigación y los básicos de irrigación por goteo. Bien, ya que empezamos a cerrar esto, quiero agradecer a nuestros patrocinadores. I really hope that we are able to see some of the folks who are in tonight's program at previous events, or excuse me, at upcoming events. And if you Aquí veo have las personas que van a participar en los próximos eventos. Si hay alguna pregunta entre hoy y el próximo evento, por favor, nos avise, nos mande un correo electrónico para que sepan. Nosotros tenemos muchos expertos aquí diferentes y tenemos los que son los campeones de ahorro de agua. Muchas gracias. Y ahora entonces quería saber cómo es que el equipo de Valley Water quiere terminar. No veo otras preguntas. Muchas gracias a todos que pusieron sus preguntas aquí en el chat y vamos a contestar a todos con un correo de seguimiento, pero quiero entonces agradecer a todo el mundo, a todos los panelistas y después le voy a enviarte un enlace con la próxima reunión o el próximo evento para que ustedes sepan el enlace de Zoom. Pero que tengan todos una buena noche. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y ojalá que te veo pronto. Y manténganse ahí al frío. Y gracias a todos que hicieron sus presentaciones también. Que tengan